consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó a través de un video en redes sociales los motivos por los que no se otorgó el registro a partidos, señalando que el INE no le regala registros a nadie, mencionando también al Partido México Libre, que quería el expresidente Felipe Calderón formar y que el INE lo ha rechazado y ahora van a impugnar al TRIFE. Así lo dijo Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral. Lo dijimos desde el inicio de este proceso y en este día es muy importante reiterarlo. El INE no le regala registros a nadie. Es decir, los proyectos de resolución que hoy se ponen a nuestra consideración son el resultado de un trabajo minucioso de revisión, tanto de la autenticidad de los apoyos ciudadanos como de los requisitos que marca la ley para dar por válidos dichos registros. Todo este arduo trabajo, realizado por diversas áreas del INE y en especial por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de lo Contencioso, tuvo como objetivo asegurarnos el cumplimiento de los requisitos legales, no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Y es que las reglas y el cumplimiento cabal y estricto de las mismas constituyen un pilar fundamental de nuestra democracia. No se puede aspirar a ingresar al sistema electoral violando las reglas elementales de nuestra democracia, la legalidad, la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el libre ejercicio del derecho político de afiliación. Para hacer valer la máxima de que la ciudadanía es la que da y quita registros a los partidos, es necesario acreditar la autenticidad de los apoyos ciudadanos presentados por las organizaciones solicitantes. Esto es, asegurarnos de que no se incurrió afiliaciones corporativas, financiamiento ilegal o apoyos prohibidos por nuestra normatividad como son los de sindicatos e iglesias. Estoy convencido que la fortaleza de una democracia está asociada a la calidad de su sistema electoral y a la credibilidad social de los partidos políticos que lo integran. Lo dijimos desde... Bien, eso es lo que dijo. Lorenzo Córdoba también tuiteó después que en virtud de que hay un 8.2% de ingreso en el que el INE México no tiene claro su origen, decidió votar en contra del registro de la organización México Libre como partido político. Eso, al respecto de eso, se vino ya el debate intenso. Le contestó así Felipe Calderón, el expresidente de México. Mire usted cómo le contestó. Y hace unos momentos se acaba de disculpar, pero mire cómo le contestó. Al instante: mientes, Lorenzo Córdoba. Nuestros donantes están todos y cada uno perfectamente identificados. Lo sabes, lo ocultaste. Es un día de vergüenza para ti, para el INE México y para la memoria del gran Arnaldo, al que avergonzaría tu decisión. Fuerte el expresidente, rudeza innecesaria, ya raya o rebasa límites morales o va a lo personal. Y hace 50 minutos aproximadamente, el expresidente Felipe Calderón dice en su cuenta de Twitter, si lo podemos poner por ahí también, dice: al responder al tuit del consejero presidente del INE, justificando su voto en contra del registro de México Libre, mencioné a su padre Arnaldo Córdoba, a quien tuve la fortuna de conocer. No debía hacerlo y le pido por ello una disculpa, corregiré el tuit. Pues más bien es, más allá de pedirla, se ofrece, ¿no? Y fue 2 días después. Dice: no debía hacerlo y le pido por ello una disculpa a Lorenzo Córdoba. Se disculpó públicamente. ¿Quiénes pueden responder? Las personas que Felipe Calderón sigue o haya mencionado para que pueden responder. Ya le empezó a poner candados el presidente a su cuenta, ¿no? Al responder el tuit del consejero, ahí está el presidente o el expresidente Felipe Calderón, que está pues de alguna manera disculpándose. Desde la cuenta de Twitter de México Libre se publicó un video de Margarita Zavala señalando que impugnará la resolución del INE al negarle el registro como partido. Esto fue lo que dijo la esposa del expresidente. Adelante, por favor. Y sin fundamento alguno, el Consejo General del INE el día de hoy ha negado el registro de México Libre. Queremos manifestar puntualmente que impugnaremos de inmediato esta absurda decisión. El INE utilizó criterios salidos de ocurrencias de último momento, que nunca se habían discutido en el órgano electoral. Recurrieron a analogías que no están permitidas en el establecimiento de sanciones electorales, para lo cual requiere normas expresas. Para colmo del ridículo, informaron que de última hora habían recibido una queja contra México Libre, que los consejeros afirmaron desconocer y que ni siquiera se preocuparon por saber su contenido. Y así sin más, contra todo derecho, votaron de manera incongruente e inconsistente, violando la ley. Queremos dejar claro que todos los donantes que hicieron aportaciones a México Libre a través de la aplicación CLIP están totalmente identificados. Es falso que no lo estén.
Si el INE dudara de su identidad, tuvo siempre y tiene aún la atribución de corroborarla con los bancos. De cada uno de los donantes se exhibió el recibo respectivo como lo establece la normatividad bancaria. Se exhibió además copia de la credencial para votar y una carta bajo protesta de decir verdad que identificaba al donante. Incluso se le hizo llegar al INE copias de las mismas tarjetas de crédito que de manera voluntaria hicieron llegar los donantes. El Consejo del INE discutió este tema sin poner en la mesa información completa. Y el día de hoy, después de año y medio de iniciado el proceso, a última hora cambiaron las reglas del juego para aplicarlo exclusivamente en contra de México Libre. Por supuesto que impugnaremos con firmeza esta decisión absurda, porque no lo merecen ustedes, porque no lo merece el país y porque nos asiste la razón y el derecho. Desde hace días habíamos advertido la estrategia desde el gobierno para cerrarle el paso a México Libre. Y sabemos la razón. México Libre se está constituyendo en la verdadera oposición que tanto le hace falta a México, frente a un gobierno cada vez más autoritario. Seguiremos adelante, con más fuerza. Defenderemos el derecho a organizarnos de cientos de miles de ciudadanos y de ciudadanas. Y venceremos en las elecciones del 2021. Es lo que dijo la esposa del expresidente Felipe Calderón. Y esto contestó parte de lo que contestó el presidente en un mensaje de 13 minutos. Mire usted lo que dijo, sonriente. El presidente se rió prácticamente del fallo. Mire usted. ¿Cómo iba el INE a otorgar el registro del partido? Se acababa el INE, si de por sí están totalmente desacreditados, porque ya cambió la mentalidad del pueblo. Yo no saben cuánto celebro esto, porque nosotros nos vamos a ir, incluso pueden cambiar los que van a las instituciones, pero ya tenemos una población muy consciente, muy avispada. México es de los países, repito, con menos analfabetismo político. Es un pueblo de lo más consciente que hay en el mundo. Lo celebro muchísimo. Ahora, para finalizar, ¿qué le recomendaría a Felipe Calderón? Pues que haga lo que hicimos nosotros, que convoque a movilizaciones pacíficas, eso sí, como lo hacíamos nosotros. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006, yo recuerdo que fuimos miles al tribunal electoral. De ahí dije un discurso con una frase que después fue tergiversada. Dije, al diablo con sus instituciones. Y López Dóriga le compuso, le agregó y luego se repitió por todos. Al diablo con las instituciones. Cuando dije al diablo con sus instituciones, con las instituciones que dominaban en ese entonces la mafia del poder. Entonces, ¿qué le recomiendo a Calderón? Que recurra a los que lo ayudaron en aquel entonces. Ahí tiene al Reforma, que en ese entonces hasta nos contaba, decía, en las marchas de protesta, no es 1 millón, son 350,000, nos ponía hasta alfilercitos en las fotografías, con notario público, el Reforma. Los intelectuales, orgánicos, ahí está Aguilar Camín, Krause, firmaban también. Bueno, hasta uno que ahora votó en contra de él, Ciro, no sé cuál es su apellido, el mismo Lorenzo Córdoba estuvo a favor del fraude electoral en aquel entonces. Que convoque a sus amigos de antes de las cámaras empresariales. Ahí está Claudia X González todavía. Todos los que le
ayudado, las televisoras, los medios de comunicación, en fin, que le ayuden y que salgan a la calle a protestar pacíficamente y que si no hay justicia en México, que vayan al extranjero, allá a Washington, donde está la OEA, que no vayan a Nueva York, porque aunque allá está la ONU, también allá está García Luna. Pero sí, pueden ir a Washington con sus amigos de la OEA para ver si les ayudan, pero que sigan luchando como lo hicimos nosotros. No hay que rendirse cuando se lucha por una causa justa y cuando se tiene la conciencia tranquila. Un saludo. Eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como vio usted, se rió prácticamente del expresidente Felipe Calderón, como lo muestra el video, porque le dice que no vaya a Nueva York porque ya está la ONU y está García Luna, y después se rió al presidente. En respuesta, Margarita Zavala expresó en un tuit que con ese mensaje López Obrador reconoció que presionó al INE para no otorgar el registro y presionar al tribunal para que México Libre no sea partido. Señor presidente, México Libre lo encabezo yo. No me extraña que usted le quite méritos a las mujeres, y es de más de 250,000 mexicanos que también son pueblo y que debe respetar. Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal. Con usted pierde la democracia, pierde México. En ese nivel, a ese nivel está el enfrentamiento entre el López Obradorismo y el calderonismo. ¿Qué opina usted de lo que está viviendo el país y la forma que se están expresando unos y otros? Cédric Raziel, él es periodista animal político, porque ellos documentaron irregularidades en el registro de partidos, entre ellos México Libre. ¿Cómo estás, Cédric? Bienvenido a Proyecto Puente. Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días y gracias por invitarme. Al contrario, adelante, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Ustedes qué fue lo que detectaron al respecto de lo que está ocurriendo? Creo que se adelantaron de lo que venía en el INE. Específicamente sobre México Libre, pasó algo muy interesante en la sesión del viernes. México Libre se preveía que se obtuviera el registro. El proyecto estaba propuesto así, pero y había una votación mayoritaria de consejeros inicialmente eran 6 de 5 quienes iban a votar a favor de México Libre, pero de último momento la votación cambió. Pero la Unidad Técnica de Fiscalización, en principio, se impuso una multa muy elevada a México Libre. Fue la mayor que obtuvo esta organización ciudadana. Primero, por el tema de el financiamiento de la organización. Es decir, la Unidad Técnica encontró que gran parte de este dinero provenía de fuentes no identificadas. El caso es quizá un poco polémico porque México Libre lo que hizo fue reunir recursos utilizando una aplicación que se llama Clip, con la que pues los restaurantes y las tiendas cobran, ¿no?, con tarjetas de crédito. Entonces, el uso de esta aplicación no está regulado. México Libre fue la primera, organización en usar este recurso, pero algo pasa, que es que Clip no guarda la numeración de la tarjeta y no guarda el nombre del titular de la tarjeta. Entonces, la Unidad Técnica no puede hacer el cruce entre numeración de tarjeta y el titular. Entonces, para la Unidad Técnica eso genera incertidumbre sobre el origen del recurso, y entonces lo califica como dinero no identificado y le impone una multa. El dinero que recibió así de esta manera México Libre fue de poco más de 1 millón de pesos, pero representaba el 8% del total de su financiamiento. Entonces, en la sesión del viernes, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, también Martín Faz y Norma Cruz estaban intentando impulsar un criterio según el cual
si una organización tenía más del 5% de su financiamiento no aclarado, en el caso de México Libre era 8%, que esta de antemano no pudiera obtener el registro, partiendo del hecho de que si una organización, aún no siendo un partido, incurría en prácticas de opacidad de su financiamiento, un poco la dudará que te depara cuando se convierte en partido, ¿no? Y aunque no apoyaron este criterio, por otras razones, la consejera Favela y el consejero Rivera y Claudia Humphrey, Carla Humphrey, perdón, también dieron su voto en contra de la organización. Pasó algo también que no fue detectado por el INE como un caso grave, pero también encontramos nosotros que en el proyecto que se discutió sobre México Libre, la unidad técnica de lo contencioso encontró otra irregularidad que tiene que ver con que México Libre hizo afiliaciones en centros de culto, es decir, en iglesias. Este es un asunto también delicado porque, como sabes, hubo un partido, Encuentro Solidario, que es resucitado del PES, que pues probablemente ya se ha documentado que está vinculado con grupos religiosos, específicamente evangélicos. Entonces, en el caso de Encuentro Solidario, también Lorenzo Córdoba propuso que no se le diera el registro porque se había probado que ministros de culto de varias iglesias habían participado en la conformación misma del partido, habían hecho donaciones, habían conducido asambleas, habían afiliado gente. No prosperó. Encuentro Solidario, como ya sabemos, es el único partido que sí obtuvo registro, pero México Libre hizo un poco lo mismo. Se encontró que más de 1,040 afiliaciones se hicieron en iglesias de 20 estados, principalmente de la Ciudad de México y del Estado de México, y esto no pasó, digamos, no se advirtió en el Consejo General como una falta grave, es decir, a México Libre lo estaban sancionando por varias otras cosas, pero no por esto. El caso es que también encontramos que hay un vínculo bastante sólido entre la organización del expresidente Calderón y de la ex primera dama Margarita Zavala y también grupos de iglesias. Así es como está el panorama. Ya sabemos que México Libre impugnará la decisión del INE ante el Tribunal Electoral y el Tribunal pues va a valorar. Esperemos que valore también estas otras pruebas acerca de cómo se constituyó el partido, la organización de Calderón. Una cosa son los clips en lo que se está diciendo, también otro debate, a ver, ahorita voy con los argumentos de Ciro Murayama, y otra cosa también es las afiliaciones en iglesias que no debe haber hecho. Claro. Esos detalles son los que está esgrimiendo la autoridad, ¿sí? Exacto. Bien, pues muy interesante, Cedric. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? Pues, no, mira, ya inicia el proceso electoral. Hay algo importante, unas conclusiones importantes del INE, hubo otros partidos a los que no se les dio registro. Uno es ligado a la familia del Bester Gordillo y otro al líder sindical morenista Pedro Aces, que no se les dio registro por casi las mismas razones, ¿sabes? Financiamiento, sobre todo financiamiento de origen no desconocido, es de dónde viene tu dinero. También hubo afiliaciones extrañas de parte de estas dos organizaciones, recurrieron mucho a oficinas gubernamentales para hacer afiliaciones, lo que implicaría desvío de recursos, pero bueno. Y algo que argumentaron los consejeros es: tenemos que ser muy severos, muy estrictos en la revisión de los requisitos para otorgarle el registro a un nuevo partido, porque estos partidos quieren entrar en la arena política, quieren representar a la ciudadanía, pero recurriendo desde el principio mismo, desde antes de nacer, a prácticas que lo que queremos es que ya no existan, digamos, en la política, ¿no? Ojalá que esta valoración
sea quizá retomada por el tribunal y entonces sea congruente, digamos, ¿no? Pero pues vamos a esperar, o sea, todo Muy está bien. en la cancha del tribunal. Te agradezco mucho, Cedric. Muchas gracias y buenos días. Gracias a ti, Luis Alberto, buenos días. Buenos días, Cedric. Y Ciro Muruyama también, si podemos poner ese tuit, por favor. La propia empresa, dice Clip, señala que no debe usarse para transacciones a partidos políticos. Los recursos obtenidos por esa vía no fueron validados por el INE México. Así voté, dice, así voté, por no dar el registro a México Libre, que obtuvo 1 millón de pesos por Clip. Y contesta ahí y da el argumento de la supuesta irregularidad. Corte y vuelvo a la interpretación legal de los especialistas y exconsejeros para esta situación que, insisto, tiene enfrentado al presidente con el expresidente y a la clase política en sí en México. ¿Qué opina usted? Ya levantamos una encuesta ahí en Facebook, ahorita la leo, por supuesto, las aquí en Sonora, la manifestación en Empalme y muchas notas más aquí en Proyecto Puente. Volvemos.